Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, tenemos subidas bastante fuertes en la bolsa. Ya sabéis que parece ser que se ha llegado a un acuerdo de paz en la zona de Oriente Medio. Sube un 1,87% el SP500, que es una barbaridad para el SP500. Un 1,40% el Dow Jones, marcando máximo histórico nuevamente. Y el Nasdaq un 2,93%, dejando un pedazo hueco en el gráfico tremendo también, similar a este que tenemos aquí en la parte baja. Y el DAX alemán ha subido un 1,09% al cierre. No es mucha subida para todo lo que está subiendo el resto, pero bueno, esa es la subida que ha tenido el DAX. Muy cerquita también de los máximos. Bitcoin también está subiendo, como podéis ver aquí, un 2,10%. En proporción a lo que solía hacer antiguamente con los índices es poco, porque tendría que estar subiendo bastante más, pero bueno, le da para alcanzar los 67.000, que era la zona que dijimos que fácilmente alcanzaría en un rebote, y encima se sitúa por encima de la línea verde y eso le puede dar impulso para las próximas semanas alcanzar la zona de los 72-74.000, que sería la línea azul, la siguiente línea de resistencia. Así que bueno, por lo menos algo es algo, aunque ya digo, no está con el mismo tono que está en el resto de mercados, porque si no, hoy tendría que estar subiendo tranquilamente un 7, un 8%, que era lo que hacía antes cuando el SP500 tenía una jornada como la de hoy. Un día de un 2% casi de subida del SP500, Bitcoin tranquilamente subía un 7, un 8%. Sin embargo, estamos subiendo un 2,10, o sea que sigue estando flojo, pero bueno, por lo menos, como digo, algo es algo. MicroStrategy subiendo un 8,18%. Aquí sí que está mejor MicroStrategy. Como veis, rompe la línea verde, la línea bajista, y con bastante subida en este caso. Eh, el petróleo lo tenemos cayendo casi un 5%. Evidentemente, si acaba el conflicto y se reanuda el comercio en el estrecho de Hormuz, pues todo volverá un poco a su calma. Ya sé que tardará tiempo en recuperarse la normalidad, pero los mercados financieros ya sabéis que se anticipan. Entonces, aunque seguramente, como digo, se tarde en recuperar la normalidad, los mercados, los que marcan los precios en los mercados financieros, se anticipan y entonces el petróleo caerá antes de que incluso haya demasiada oferta en el mercado real de petróleo. El oro rebotando un 2,84%, también bastante fuerte el rebote desde la última caída. La plata un 3,50%, apoyándose en la línea de tendencia que no la llegó a romper. Y el platino también rebotando hacia las zonas de resistencia. Ha estado subiendo bastante más, pero ahora mismo un 3,63%. El euro contra el dólar repunta también. Típico cuando el mercado sube es lo que está pasando. El euro repunta frente al dólar. Cuando el mercado baja, el euro cae contra el dólar. También repunta el dólar australiano, como veis ahí, hacia la zona de resistencia. Ahora tiene la línea clavicular de hombro, cabeza y hombro como resistencia, que es más o menos donde está ahora. Puede subir un poco más, pero no mucho más en teoría. Y prácticamente el dólar estadounidense y el dólar canadiense se mantienen en el mismo tipo de cambio. El euro contra la libra rebota un poco, pero no se aleja de esa zona de soporte y en cualquier momento puede girarse y perderla. Eso sí que seguramente está más por romper hacia abajo que otra cosa, aunque de momento haya rebotado. La libra contra el yen sigue en esa cuña y de momento está en el medio, no ha roto ni para arriba ni para abajo. En teoría debería romper para abajo. Y la libra contra el dólar recuperando también un 0,16%. Jornada, como digo, pues en la que el dólar cae porque los mercados suben y entonces, bueno, pues es normal este comportamiento que estamos viendo en las divisas. Y nada más, dejamos ahí el mercado con esa subida bastante fuerte que tenemos. No sé hasta cuándo le puede durar la euforia de este acuerdo de paz en la zona. Esperemos que se lleve a cabo de verdad y que sea duradero y no una cosa del corto plazo, pero en principio pues parece que ese asunto puede quedar resuelto. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!